¿Qué tal, hermanos? Muy buen día. Feliz domingo para todos. Este domingo 24 de enero, en el que vamos a meditar la palabra de Dios que corresponde al día de hoy. Soy su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente y pertenezco a la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Las lecturas que vamos a reflexionar en este tercer domingo de tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y versículo 10. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Y el Evangelio es de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Fíjense, tanto la primera lectura como el Evangelio, como siempre, tienen una idea común, un tema central. Y la segunda lectura, de alguna manera, nos lleva a cómo vivir y cómo aterrizar todo esto en nuestra vida diaria. Nos ayuda a aterrizarlo en nuestra vida diaria. El libro de Jonás, si ustedes recordarán, Jonás había recibido una misión de Dios y en primera instancia no lo quiso hacer, se fue mejor por otro rumbo hasta que se lo tragó una ballena, estuvo 3 días, etc. Pero aquí nos narra donde ya Jonás acepta esa misión. El Señor lo manda a Nínive a decirle que en 40 días será destruido. Nínive era una ciudad que vivía pues muy mal, con mucha lujuria, todos estaban viviendo una vida totalmente equivocada. Hay varios puntos bien interesantes a meditar aquí. Nos dice que Nínive era una ciudad que se requerían 3 días para recorrerla completa, 3 días caminando. Y sin embargo dice que Jonás durante un día fue pregonando el mensaje que el Señor le mandó. Y con ese solo día, o sea, una tercera parte de la ciudad recorrió y fue suficiente para que sus palabras hicieran eco en el corazón y en el actuar de la gente. O sea, Jonás les decía, dentro de 40 días Nínive será destruido. Y el pueblo de Nínive, al escuchar eso, tuvieron una conversión inmediata. Dice que cambiaron de vida, no solamente hicieron un rito de postrarse en cenizas, de vestirse de sayal, sino cambiaron su vida. O sea, realmente cambiaron su manera de vivir, tanto así que Dios, al ver sus obras, que para que vean cómo las obras son importantes, Dios, al ver sus obras cómo realmente eran de conversión, cambió de parecer y no les envió el castigo que tenía previsto para ellos. Hay que notar una cosa, a diferencia de lo que vamos a ver ahorita en el Evangelio. Aquí el motivo de la conversión fue la advertencia, no era una amenaza, era la advertencia, el llamado de que por su comportamiento Nínive sería destruido. Entonces podemos decir que el motivo de esa conversión fue el miedo, el temor a lo que el Señor les iba a hacer. En cambio, en el Evangelio de Marcos, hoy, pues de alguna manera es un seguimiento al Evangelio de Juan que leíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo Jesús llamaba a sus primeros discípulos? Hoy Marcos nos presenta también este pasaje en el cual el Señor hace el llamado. Pero fíjense, hoy es un llamado más completo, porque empieza con un llamado general, y luego un llamado particular. Y es interesante también hacer notar aquí que Jesús empieza este momento, su vida pública, después de que Juan el Bautista fue encarcelado. O sea, Juan el Bautista terminó su misión de anunciar y de preparar el terreno, y hoy Jesús se fue a Galilea y empieza a predicar el Evangelio de Dios. Y les decía que primero es un llamado general, porque es un llamado que nos hace a todos los bautizados, y luego un llamado particular que le hace específicamente a los llamados al sacerdocio o al servicio de él. Dice aquí, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, primero este es un llamado a todos los bautizados. El llamado requiere una respuesta y requiere una motivación. O sea, esa respuesta necesita una motivación para poder ser dada.
Entonces aquí el llamado del Señor a los bautizados está en dos vertientes. Primero, arrepiéntanse, conviértanse. Y segundo, crean en el Evangelio. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Claro que como que va, primero tienes que creer en esta palabra de Dios para luego arrepentirte y creer en el Evangelio. Y la motivación dice porque se ha cumplido el tiempo. La motivación es que ya en este momento, no esperes a mañana, porque mañana no sabes si podrá llegar. Cada vez está más cerca el reino de los cielos, cada vez está más cerca y no es como, esto no lo hace el Señor como una advertencia. Miren, nosotros cuando somos niños, casi normalmente con castigos, con amenazas, si no haces esto, te va a pasar esto. Nos van obligando o enseñando a obedecer a través del miedo. Pero el Señor nos enseña aquí cómo la motivación debe ser el amor. Debe ser el ver una motivación, en lugar de ver un castigo, de ver un premio. Y el premio aquí nos dice es el reino de los cielos. El reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios es Jesús y el reino del Dios ya está aquí. Es el famoso que decimos en la iglesia, el ya, pero todavía no. Ya está aquí, ya lo podemos vivir, ya podemos disfrutar. Hoy es el momento, no esperes a mañana. El reino de los cielos lo vivimos en este mundo. Pero después dice, cuando Jesús caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón su hermano y a su hermano Andrés echando las redes en el lago. Eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré a ustedes pescadores de hombres. Fíjense, eso mismo les dijo después a los hijos de Zebedeo, a Santiago y Juan. Entonces aquí el llamado es más concreto. Aquí no les dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, que al final de cuentas como bautizados también ese mensaje va para ellos. Pero ahora hace una selección particular y les dice sígueme. Hoy ese es el llamado, la vocación es ese llamado para la gente al seguimiento de Jesús. Y hoy decimos que hay una crisis de vocación, pero más bien hay una crisis de respuesta. La vocación sigue estando. Vocación significa llamado y Jesús sigue llamando a muchos hoy, pero no todos responden. La motivación es, yo los haré pescadores de hombres. Yo los haré que ustedes sean instrumento de salvación para muchas personas. Entonces, se fijan, es un llamado general a todos a la conversión y es un llamado particular. Y aquí el llamado está más, a diferencia, como decíamos de la primera lectura, el llamado está más en el amor, en lo hermoso que vamos a recibir con esa conversión, el estar cerca de Dios, el tener su compañía. En cambio, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Nínive no conocía el Evangelio, no conocía a Jesucristo. Solamente por miedo cambiaron para poder estar con la gracia de Dios. Nosotros conocemos a Jesús, conocemos el Evangelio, conocemos lo que Él hizo por nosotros, conocemos cómo dio la vida, conocemos todo lo que tenemos que conocer de Jesús para amarlo, para respetarlo y para seguirlo. Entonces nuestra conversión debería de ser así de inmediata, como la respuesta de los apóstoles hoy, que inmediatamente dejaron todo y lo siguieron. Y fíjense, eso tiene que ver con la segunda lectura, que también parecería como la semana pasada que está muy alejada de las otras dos, pero no es así. Porque en la segunda lectura parece, a veces parecería como si no, como muy difícil de entender o la gente puede malinterpretarla, porque dice San Pablo, hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta, por lo tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran del mundo, porque este mundo que vemos es pasajero. Fíjense, los casados vivan como si no estuvieran. Pues qué padre, ¿va? Los casados van a decir, yo puedo seguir viviendo como soltero. No se refiere a eso, mis hermanos. Aquí en otros pasajes, otras traducciones dice, les quiero decir una cosa, el tiempo apremia. En la versión que les leo ahorita dice, la vida es corta. Porque eso tiene que ver, fíjense, el final de lo que dice, esas dos, el principio y el final, nos dicen realmente qué es lo que quiere decir San Pablo. Empieza diciendo, la vida es corta.
Y al final dice, este mundo que vemos es pasajero. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Pablo? Que dejemos los apegos, que le demos la real dimensión que tienen las cosas, que todo lo que tenemos en este mundo, las relaciones, las cosas materiales, lo que sea, tiene un principio y un fin. Y que entonces no debemos apegarnos en eso. Que el matrimonio lo vivamos y la alegría y el sufrimiento y las compras, toda nuestra vida tiene que estar supeditado, vivido en torno al Evangelio, en torno al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros cuando estamos alegres nos olvidamos de Dios, porque no lo necesitamos. Cuando sufrimos, a veces le reclamamos a Dios y renegamos de Dios. En el matrimonio sacamos a Dios de nuestra vida, porque seamos honestos, de un día completo que vivimos con nuestra pareja, ¿cuánto tiempo le dedicamos a hablar de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a reflexionar sobre nuestra vida religiosa, sobre nuestra vida de fe? Lo que quiere San Pablo es llevarnos en este mundo que las cosas de Dios se han relativizado, se han hecho secundarias. San Pablo dice, no, eso debe ser lo primario, todo lo demás debe de ser secundario, porque incluso la alegría tiene un fin, no vas a estar todo el tiempo alegre, pero el sufrimiento también tiene un fin. Y cuando ese sufrimiento lo supeditas a Dios, lo haces más llevadero, lo haces más tolerable, porque sabes que Dios sufrió mucho más por ti en la persona de Cristo y porque Él está contigo ayudándote a que superes este sufrimiento. Entonces, en este mundo en el que las cosas de Dios son menos importantes para el mundo en general, San Pablo nos invita a que veamos lo contrario. Miren, tan es así que las cosas de Dios son menos importantes porque miren, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la formación de un niño, de una persona, para su vida profesional, para su éxito, para su vida en este mundo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la formación? ¿6 años a la primaria? ¿3 años a la secundaria? 2 años o 3 años a la preparatoria, depende de cuál lleves, 5 años a la universidad, y luego si vas a posgrado son 3 años de posgrado, o sea, son alrededor de 20 años de nuestra vida le dedicamos a la formación para triunfar en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra formación para ganar el reino de los cielos, en conocer a Dios y en amar a Dios? ¿2 años de catecismo? Cuando te dicen que ya van a ser 3, te pones el grito en el cielo y que por qué tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas en tu casa a hablarle de Dios a tus hijos? ¿Cuánto tiempo en la escuela no se puede? La escuela es laica. Sacamos a Dios de la escuela y también lo queremos sacar de nuestros hogares. Aquí lo que importa es que debemos de cambiar el chip, de pensar que nuestra formación principal, yo no digo que esté mal toda la otra, claro, yo también estudié en una carrera profesional y trabajé muchos años, porque estamos en este mundo y Dios nos trajo en este mundo para vivir, para ser feliz, para ser productivos. Pero todo eso tiene que ir a la par y tiene que ir guiado por el criterio evangélico. No podemos dejar a un lado, nuestra vida debe de ser un constante evangelio. Y hoy ese es el llamado que nos hace el Señor. Y nos lo hace en general, por eso hoy empieza siendo un llamado en general a todos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Porque lo que quiere el Señor es que su salvación llegue a todo el mundo, porque el amor de Dios llega a todo el mundo. Creer en el Evangelio es creer que Dios te ama, es creer que Dios se preocupa por ti. Es que Dios cuando te ve como oveja sin pastor se conduele y va a tu encuentro. Cuando te encuentra como una oveja herida, te cura, te sana, te abraza, te apapacha. Dios quiere que la salvación llegue a todos. Por eso Él quiso necesitar a los apóstoles para alcanzar más territorio. Él lo puede hacer todo, pero quiere que nosotros seamos partícipes de nuestra salvación. Nuestras obras de amor, nuestras obras de conversión, esas como vimos en el pasaje de Nínive, el Señor ve nuestras obras y ve el motivo de nuestras obras y ve nuestro corazón. Dios te ama, Dios te quiere feliz. Dios quiere que un día estemos en el reino de los cielos allá con Él, pero Dios quiere que disfrutemos y vivamos ese reino de los cielos aquí en la tierra. Ama a tu familia, ama a tu madre, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus hermanos, ama a todos los que están alrededor de ti. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si tú amas, dejarás el pecado a un lado, porque el pecado ofende a Dios.
Y si es doloroso ofender a tu padre, a tu madre, a un hermano aquí, imagínate cuán doloroso sería ofender a Dios. Te doy la bendición esperando que esta tercera semana de tiempo ordinario, pues la iniciemos con Dios en nuestro corazón, la iniciemos caminando de la mano de Dios y viviendo el amor entre nosotros, que es lo que Dios quiere. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te está llamando al seguimiento, pero sobre todo te está llamando a que vivas feliz, a que vivas el amor en tu familia. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.